Bien, buenos días, amados hermanos. Hoy día tenemos una reunión el Día del Peatón de manera virtual, básicamente, y el mensaje que vamos a compartir es uno muy importante que concierne a la paz de Dios, ¿no? A afirmar con toda certeza y seguridad que Dios es nuestra paz. Bien, este mensaje lo vamos a basar en Jueces 6, 23, 24, donde le dice a uno de los jueces elegidos que se llamaba Gedeón, ¿no? Le dijo, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Bien, este es el, digamos, el centro, el preámbulo de todo lo que significa este mensaje. Bien, como siempre, nuestro mensaje está organizado tanto en el contexto, el cuerpo y la conclusión. Y que vamos a empezar con el contexto para luego desarrollar el centro del mensaje y la conclusión final. Bien, dentro del contexto debemos tocar dos puntos esenciales. Primero, entender lo que es la paz en el mundo. El concepto de paz ha cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. La paz no solo es ausencia de conflictos o guerra, ¿no? Sino que en el fondo es un fin, un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar los derechos humanos. En otras palabras, la paz es sinónimo de promoción y respeto a los derechos fundamentales. Podríamos nosotros decir que la paz se puede expresar de dos maneras. Uno, una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Y dos, la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. El símbolo de la paz en el mundo es una paloma y es un símbolo muy antiguo y probablemente asociado a lo que aparece en el libro de Génesis y que representa la paz y la reconciliación tras el diluvio universal que Dios había mandado justamente para frenar el mal en la humanidad. Había decidido destruir el mundo porque la maldad era demasiado grande. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paloma de la paz volvió a ser la imagen muy reconocida de este sentimiento de paz, debido a unos dibujos también que realizó el pintor Pablo Picasso. Algunas frases que caracterizan a la paz pueden ser en el mundo, ¿no? Los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. La gente está acostumbrada a construir conflictos y muchas cosas. La paz comienza con una sonrisa, continúa con un abrazo y termina en amor. La frase, otra frase, no basta con hablar de paz, hay que hacer la paz. Talmud dice, la paz es para el mundo lo que la levadura para la masa. Otra frase, si quieres la paz, no hables con tus amigos, porque como el hombre es muy propenso a causar conflicto, pues siempre está peleando, aunque sea entre amigos, familiares, etc. Por último, yo te digo, si no hay paz en tus relaciones, no va a haber paz en tus relaciones si no tienes paz en relación a ti mismo. Bien, dentro de ese preámbulo y ese contexto que hemos dado de manera general sobre la paz, pues veamos qué dice el libro de Jueces. El libro de Jueces, el tema principal es la liberación y paz. Fecha de escritura fue alrededor de 1043 antes de Cristo y el autor es Samuel, un profeta muy connotado del Antiguo Testamento. Su lugar es Canaán. Jueces comienza con los últimos días de vida de Josué. Y se puede decir que este libro es una trágica, ¿no?, secuela del libro de Josué. En Josué las personas fueron obedientes a Dios y disfrutaron de la victoria de la conquista de la tierra. De hecho, Josué les asignó las porciones de tierra que les correspondían. De manera contraria, en Jueces, eh, las personas, el pueblo es desobediente, idólatra y a menudo
por ese mismo hecho son vencidos y oprimidos por el enemigo. El libro lleva el nombre de Jueces porque hace referencia a los 12 líderes especiales que Dios levantó para liberar y dar paz a su pueblo cuando estaban oprimidos debido a su desobediencia. El pueblo en toda esa su condición de opresión, que no era nada más que un reflejo de su condición espiritual, clamaba a Dios, como dice Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, cada vez, en este caso habla de Otoniel, uno de los jueces, cada vez Dios, en su fidelidad, a pesar de la apostasía, de la idolatría que manifestaba el pueblo de Israel, siempre les concedía un juez para que puedan eh, arrepentirse y recuperar el camino hacia el conocimiento de Dios, que era lo que Dios estaba pidiendo. La idolatría, la inmoralidad y la violencia se habían extendido de manera general entre el pueblo. A pesar de todo, Dios siempre fue fiel a la hora de liberar y dar paz a su pueblo. El amor y la bondad misericordiosa de Dios fue perdonando a su pueblo cada que acudían a él. Pero el asunto era acudir a él. En nuestro mundo, amados hermanos, es muy fácil actuar de manera absurda, ingrata, testaruda y rebelde. Este actuar lleva a la derrota y al sufrimiento. El Dios de jueces es el mismo Dios de hoy, dispuesto a perdonarte, a liberarte y darte paz, si tú te arrepientes, clamas a Dios. El esquema del libro, que tiene 21 capítulos, el capítulo 1 y 2 habla del fracaso militar de Israel, los capítulos 3 a 16, el rescate de Israel por medio de los jueces, el centro del libro, y los capítulos 17 a 21, el fracaso moral de Israel. Otra vez vuelve a caer, a pesar de que de que el pueblo era rescatado en una manera, si quieres, temporal, volvía a caer dentro de sus transgresiones y nuevamente perdía la paz. Una vez desarrollado ese contexto, nos vamos a centrar en la paz misma, en el cuerpo del mensaje, donde he dividido, ¿no?, que la paz no debe enfocarse como primero, como una revelación, como una relación y como una reconciliación. Son los tres elementos fundamentales de la paz, lo que la Biblia nos manifiesta en relación a la paz: la revelación, la relación y la reconciliación, ¿no? La revelación la vamos a pasar en Jueces 6:23, en la primera parte dice, pero Jehová le dijo, paz a ti. O sea, Dios está revelando la paz básicamente. No tengas temor, no morirás. La relación, ¿no? Dios siempre ha sido un Dios relacional, que se relaciona con sus criaturas. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y tercero, ¿no?, el vínculo de la paz, es decir, la consumación de la paz final, siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a justificar, quien dice, por ejemplo, por medio del apóstol Pablo, ¿no?, quien nos recuerda en Romanos 5:1 y nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Bien, desarrollemos estos conceptos. Primero, la revelación. La revelación, ¿no?, vamos a tratar de ver dos conceptos fundamentales dentro del origen del concepto de paz y el significado del concepto de paz. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. El origen, ¿no? Habían pasado más de 2000 años desde que Jehová se había revelado a su pueblo como Jehová el que santifica. En un anterior estudio hemos estudiado justamente el Jehová eh, Kadash, ¿no? Sí, que santifica, ¿no? ¿Sí? Josué había muerto y la tierra había sido conquistada y dividido entre las tribus. En todo ese tiempo no hubo unidad nacional, no había gobierno ni adoración central. Era un periodo, amados hermanos, parecido al que ahora vivimos, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y es así el mundo, aunque a pesar que tenemos gobiernos, todo, la gente hace lo que bien le parece. No ve en nuestro país, cada uno hace, pide sus propios derechos, pide lo que quieren. Hay un desgobierno en donde no existe amor, no existe muchas cosas, y estamos consumidos por la... Israel había perdido su dirección y no fue un pueblo apartado para el servicio y propósito de Jehová. No tenía Israel una misión que cumplir, no había un propósito común de unidad, no había una visión espiritual, y por ello se convirtieron en una presa fácil de los apetitos y deseos de la carne. El pueblo labraba y plantaba, pero no cosechaba. Fue un periodo de prosperidad alternada con adversidad, de pecado y arrepentimiento, esclavitud y liberación. Pecaban gravemente y caían muy bajo, y en su calamidad, estando por lo más bajo, recordaban a Jehová su Dios y clamaban a él por liberación. Gedeón era un joven que vivió en un tiempo de severa opresión de parte de los madianitas, un pueblo muy cruel y que atacaba al pueblo de Israel. Dios los entregó a estos enemigos, a los madianitas, por 7 años, y el pueblo se vio obligado a vivir en cuevas en las montañas, huyendo de este ataque, ¿no? Gedeón, después de un poco de duda, vacilación y con una renovada seguridad, aceptó el desafío para liberar a su pueblo y traer paz. Es por ello que Gedeón, cuando Jehová le dice paz, le dice shalom, ¿no? ¿Sí? La palabra, vamos a en principio traducirlo como paz, a la palabra shalom, ¿sí? No tengas temor, le dijo, paz, les reveló el concepto de paz. He ahí el origen más concreto y ya preciso de lo que es este concepto de la paz. Gedeón decía, después de un poco de duda, de vacilación y con una renovada seguridad, aceptó el desafío para liberar a su pueblo. Y por ello, Gedeón, por esa fe que le caracterizó en ese momento, erigió un altar no para adorar, sino más bien como un altar simbólico que llamó Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, ¿no? Y lo alzó como un preámbulo, como un previo de que iban a tener la victoria y la paz frente a los madianitas. Y Dios los acompañó y les concedió la victoria frente a la multitud que representaba el enemigo. Ese es el origen del concepto de paz que Dios nos revela. Ahora, ¿cuál es el significado? La palabra shalom es una de las más significativas del Antiguo Testamento. Tiene varios matices de significado que armonizan con la doctrina de la expiación como base de la paz con Dios. La expiación tiene un propósito, restablecer la relación de paz con Dios. Algunas veces esta palabra se traduce como entero, como en Deuteronomio 27:6, donde dice, de piedras enteras, la palabra shalem, completo, amigable, cabal, perfecto, edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Ahí la palabra se traduce como entero. En Daniel 5:26, la misma palabra se usa como fin, ¿no? En Daniel 5:26, como término. En Primera Reyes 9:25, Salomón también terminó el templo, ¿no? Y la palabra es un derivado de la palabra shalom. En Génesis 15:16 se usa como su colmo. En Éxodo 21:34 se traduce como resarciendo al dueño. En un sentido se traduce como restitución o pago. Y en un sentido físico y material se traduce como bienestar o bien. En algunos casos se traduce como retribución. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución, y la palabra es shilem. Alrededor de 20 veces se traduce como perfecto. Primera Crónicas 29:19 dice, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, shalem. Pide David a Jehová.
Pero en general, amados hermanos, debemos entender que esta palabra se traduce más a menudo y muy apropiadamente como paz. Unas 170 veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Expresa el más profundo deseo y necesidad del corazón humano de paz. Representa la mayor medida de contentamiento y satisfacción en la vida. Paz era la forma más común de saludarse. Todavía lo es hasta hoy en las tierras bíblicas y otras naciones. La gente se saluda. Shalom. Por tanto, es también la palabra que se usa en la ofrenda de paz. Recuerden que en el libro de Levítico se mencionan una serie de ofrendas, ¿no? El holocausto, la ofrenda por el pecado, y una de las ofrendas es de paz. La ofrenda de paz era uno de los sacrificios de sangre, en la cual la sangre derramada era la expiación sobre la que se basaba la reconciliación y la paz, ¿no? Con Dios. Era la restitución de la comunión con Dios. Shalom. Entonces, ahí tenemos el significado y el origen de este concepto y cómo Dios lo ha revelado y nos los ha mostrado, lo ha sacado de su corazón, de su conocimiento para revelarlo a sus hijos, para que ellos entiendan este concepto, lo manejen en su vida relacional. Bien, sigamos adelante. La relación. Debemos entender que la paz es un concepto relacional. Y aquí vamos a ver dos cosas bien claras. Primero, la fuente de la paz. Y para la fuente recordemos lo que dice el profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A ver, analicemos este versículo muy significativo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Dios es un Dios relacional. Es un Dios que ha promovido y ha revelado la forma relacional entre sus criaturas. Él ha dicho, mis criaturas deben relacionarse de esta manera. Esa relación es buena, es una relación de paz. En ese sentido, Dios es la fuente de toda paz. Él, en su sabiduría, y además que intrínsecamente tiene asociado ese concepto, ha establecido los medios y normas para que su pueblo pueda relacionarse en paz. Sin embargo, ¿no? La desobediencia del pueblo ha perturbado las relaciones de paz casi. Con todo, Dios es fiel a su pacto de paz y quiere que en su voluntad de disposición todo su pueblo viva en relaciones de paz. Jehová en su propia persona es perfecta paz. Él es la fuente de paz para la humanidad. Él se duele del pecado y la corrupción del mundo. Él no es indiferente a las aflicciones y necesidades de su pueblo. Y ahora piensen en esto, hermanos, amados hermanos. Dios jamás podría dar a otros paz, que sobrepasa todo entendimiento, no fuera en sí mismo paz. ¿Cómo alguien que no tiene algo puede dar ese algo? ¿Cómo alguien que no tiene amor puede dar amor? ¿Cómo alguien que no conoce algo puede dar ese algo? Dios es paz, por tanto, está en las condiciones de ser la fuente de paz. Según un autor cristiano, en su libro de teología sistemática, dice, paz, Grudem es el autor, dice, ¿no? La paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones, Dios está separado de toda confusión y desorden, y sin embargo está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas.
Esta definición nos lleva claramente a establecer, ¿no?, que Dios tiene la paz en su ser y en sus acciones. Él no vive en caos y confusión, que Él está activo y todas las acciones que hace bien ordenadas, controladas y simultáneas. Dios es la fuente de paz en su actitud hacia nosotros. La promesa y propósito de Dios siempre va a ser la restauración. Esa restauración de las relaciones de paz para con toda la humanidad. Dios siempre está buscando eso. El hombre, por más esfuerzos que haga, no puede concretar la paz porque dentro de su corazón anida la rebeldía y la confrontación. Y su naturaleza finita, el hombre, hace los intentos, negociaciones de paz, va a la ONU, derechos humanos, lo más vehemente posible, ¿no? Y no lo consigue porque está lejos de la fuente de paz que es Dios, lamentablemente. Y el mundo no va a tener paz porque no reconoce a la fuente. La presencia. Dentro de este concepto relacional, no puede haber relación con alguien si no tiene la presencia de ese alguien. Miren lo que dice Jueces 6:12. A Gedeón, justamente que estamos analizando, al juez Gedeón, quien ha recibido esa revelación de paz. Y Dios le dice, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ante la caótica situación del pueblo de Israel, Gedeón, que pertenecía a la tribu de Manasés, fue el elegido por Dios para liberar a Israel de los ataques de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? La Biblia describe a los madianitas como un pueblo de comerciantes nómadas, habituados al uso del camello y el dromedario, y en bastante constante conflicto con los israelitas. Dios le llamó a Gedeón y le mandó una cosa importante. Destruye el santuario que habían construido a Baal, ¿no?, que era el símbolo de la idolatría de los dioses, cuales adoraban, ¿no?, de manera ilícita en la justicia de Dios. Y le dijo, destruye este santuario a Baal y levanta un altar a Dios. Entonces, prácticamente Dios le ordenó para que vaya a pelear contra los madianitas. Entonces Gedeón organizó un conjunto de miles de hombres, ¿no? Pero Dios le dijo que eran demasiados hombres para luchar contra los madianitas. Si los israelitas ganaban la batalla, hubieran dicho, ah, es nuestro mérito, porque con todos nuestros hombres los vencimos. Y entonces podrían pensar que no necesitaban la ayuda de Dios para vencer. Por eso Dios le dice, envía a casa a todos los que tuvieran miedo. Y otra vez más, así, hasta que Gedeón se queda con 300 hombres que van a luchar contra un ejército de 135,000 soldados. Imagínense, 300 hombres contra 135. Y Dios acompaña a este pequeño ejército y con un método muy singular, ¿no?, se los derrota. Fue la misma presencia de Jehová que ayudó a la victoria. ¿Quieres tener victoria en tus batallas? Que Jehová esté presente contigo, si no, no lo vas a poder hacer. Esta parte es fundamental de este libro. Nos insta a eso. Nuestras batallas espirituales diarias nunca las podremos vencer por nuestros propios medios, por más recursos que tengamos. Debemos confiar en Dios. Fue esa misma presencia de Jehová que ayudó a la victoria, como decía. Y Jehová apareció a Gedeón, el ángel de Jehová es a quien Gedeón se dirige como, ah, Señor Jehová. Gedeón reconoce en el ángel la presencia de Dios. Es Dios que como Jehová desea paz a Gedeón. Esa presencia viene a decirle paz. Esta manifestación muestra el grado de relación que Dios deseaba con su pueblo.
Dios quiere mostrar presencia en los problemas y conflictos de su pueblo, en los problemas y conflictos del mundo. La presencia de Jehová es símbolo, es sinónimo de paz y es muy apropiada y oportuna en ese periodo de los jueces y lo debiera ser también en nuestro tiempo. Israel, ¿no? Tal cual hoy día sucede, no conocía paz porque ya no conocía la presencia de Dios. Pues veamos hoy en día, no tenemos paz porque no reconocemos la presencia de Dios. Por eso el ángel de Jehová en esa oportunidad se le aparece a Jehová, a Gedeón y le dice, Jehová está contigo. Miren, Dios mismo, Jehová está contigo. Y a ti, hermano, hermana, te está diciendo que Dios está contigo. La paz está contigo. Debes comprenderlo. El altar que Gedeón erigió en esa oportunidad no fue para sacrificio, sino fue un memorial y un testigo que atestiguaba el hecho de que Jehová ciertamente está presente y no desea la destrucción, sino la paz de aquellos a quienes ya ha salvado. ¿Entiendes, hermano, que esto tiene un significado potencial? Dios te está diciendo, yo estoy presente y yo te traigo paz. Quiero una relación de paz, no quiero una relación de conflicto. Es enfrentando a no sé qué madianitas, a no sé qué pueblo. Dios quiere una relación de paz. Él es la fuente, su presencia garantiza la paz. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y de mal. Dios nunca va a tener pensamientos malignos. Pensamientos son de paz porque quiere una relación de paz. Sigamos adelante. El tercer elemento clave de este concepto, que es la paz, es la reconciliación. Y aquí podemos decir, vamos a hablar de Jesús, que es la paz, podemos decir lo siguiente. Gracias pues al pecado, amados hermanos, la relación con Dios se rompió. El hombre con Dios estaba peleado y prácticamente eran enemigos. El pecado consiguió aquello de enemistarnos con Dios. Por tanto, amados hermanos, debemos partir de algo muy importante, ¿no? La relación estaba rota y pues había que buscar el medio de reconciliación. Y Dios mismo proveyó ese medio de reconciliación, ¿no? Ese medio de reconciliación que además concilie con la justicia, ¿no? De satisfacer la justicia divina. ¿De qué forma se podía haber hecho eso? Pagando, ¿no? Pagando el pecado, pagando la deuda que generó el pecado, o sea, la deuda que genera el pecado es muerte, ¿no? Nosotros debemos morir para pagar el pecado. Debíamos morir. Ese era el requisito, con sacrificio de sangre. Pero para hacer eso, el cordero que sea sacrificado debiera ser perfecto. Y no había, pues, un hombre que simbolice esa condición de ser perfecto. Y Dios buscó la solución a través del sacrificio de su Hijo, quien vino y murió en la cruz por ti, fue levantado en la cruz ignominiosamente, con alto sufrimiento, pagar justamente la deuda y reconciliar al mundo, reconciliar a las personas con Dios y establecer la paz. ¿Quién fue esa persona que dio su vida por ti y por mí? Jesús. Jesús representa la paz. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el nombre de paz se aplica primeramente a Dios, llamándolo el Dios de paz y reconociendo su carácter de armonía y orden.
Romanos 15:3 dice, y el Dios de paz, la palabra paz en el griego es eirene, que quiere decir prosperidad, unión, paz, etc. Y el Dios, reconociendo su carácter, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La palabra amén es sea cierto, verdadero. Entonces, esto nos lleva a entender algo fundamental de la doctrina cristiana. Jesucristo en su propia persona es la encarnación de la paz perfecta. Jesús es paz. Teniendo a Jesucristo en el corazón y creyendo en su palabra, el hombre tendrá paz y no aflicción. Tendrá reconciliación con Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Él mismo está manifestando ese mensaje de paz que ha traído al mundo. Te dice, tú vas a tener aflicción, pero no estés triste, confía, porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Hoy esa paz. Como Jehová en el Antiguo Testamento, Cristo también siente nuestras debilidades. Cristo llevaba dentro de sí ese perfecto reposo de espíritu que le pertenece solo a Dios, porque Cristo es Dios, por tanto es la fuente de paz. Por lo tanto, Cristo te dice y te puede decir con toda propiedad, dentro del carácter de su deidad, como dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el príncipe de paz prometido en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías ya estaba profetizando la venida del Mesías como príncipe de paz. Zacarías había profetizado que Cristo sería el camino de paz. Y cuando nació, una multitud de huestes celestiales cantaron en la tierra paz. Todo esto está relatado en el Evangelio de Lucas. Jesús es la esencia de la manifestación de la paz que viene del Padre. Él es el Jesús Shalom, que significa orden y paz, contrario al conflicto y al caos, contrario a la aflicción y al dolor. Amado hermano, hermana, ¿quieres tener paz? Mira a Cristo, busca a Cristo. Él es el símbolo de la paz. Nos lo demuestra el Nuevo Testamento y el Antiguo. Toda la Escritura nos muestra por todos lados que esa revelación, esa fuente de paz, pues se consolida, se consuma en Jesús, en Jesucristo, a través de la obra de la cruz y obviamente a través del establecimiento del nuevo pacto. Por otro lado, podemos decir que Jesús trae paz. El único que puede traer paz y reconciliación al mundo es Jesús. Solo, escúchenme bien esto, escúchenme bien. Solo reconoceremos la paz y calma una vez que tengamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué el mundo vive en conflicto en paz? ¿Por qué en Bolivia vivimos cada día en bloqueo? Porque no tenemos a Cristo en el corazón. Imagínate nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, gobernadores, presidentes, los diputados, tuvieran a Cristo en el corazón, pues viviríamos en paz. La consecuencia de la no paz es pues el alejamiento del Salvador. Porque el único que puede traer paz es Él. La realidad de guerras, aflicción, desorden que vive el mundo, nuestro país, es claramente porque no hay un reconocimiento al príncipe de paz. Recuerden, cuando Jesucristo resucitó y les apareció a sus discípulos, sus primeras palabras, ¿qué fueron? Paz a vosotros. Estaba viniendo la paz, estaban retomando la paz.
El solo hecho de reconocer a Cristo trae paz al corazón. Con su venida él anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. La obra de Cristo justificó, restauró y reconcilió la relación rota con Dios por el pecado. Y veamos lo que dice la Biblia al respecto. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, la paz para todos. Romanos 5:1, ya lo hemos mencionado, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20, y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su. La cruz, ¿no? Que fue un hecho tan terrible, tan odioso, ¿no? Sí, es el símbolo de la paz para la paz de Dios que trae Jesucristo, depende de la medida de nuestra confianza y obediencia. Si tú no confías y no obedeces a Cristo, pues no vas a recibir esa paz. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Él trae y es para nosotros la paz de Dios. Miren lo que dice Filipenses 4:7-9, el apóstol Pablo en su carta a los filipenses y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y eso quiere decir, fuera del mundo, nadie va a poder traer esa paz. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Más claro, agua. ¿Quieres vivir en paz? Sé obediente, haz lo que Cristo dice. Vive en Cristo. Esa es la idea. La paz se la puede tener solamente mediante la reconciliación con Dios traída por medio de la sangre de Cristo. ¿Quién es el Jehová Shalom del Nuevo Testamento? Amados hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos reconciliación con Él. La reconciliación es la restauración de esa paz que había solo sido rota a raíz del pecado. Conclusiones. Primera conclusión. Jehová trae liberación y paz a su pueblo cuando se acude a él. El caos y la aflicción vinieron cuando el pueblo se alejó de su presencia. No te alejes de Cristo. Te estás alejando de la paz. Ve, Dios es la fuente y la presencia de la paz para la humanidad. Mientras no se reconozca la fuente de la paz, no se podrá lograr la paz. Probablemente, hermano, estás pasando muchos conflictos y en todo lugar en tu trabajo. Pon a Cristo en tu vida, cumple las cosas de Cristo. A veces nosotros queremos paz todo y queremos lograr por nuestros propios medios y alejándonos de Él nunca vas a tener paz y después nos quejamos. No tengo paz, tengo estas cosas, tengo tal cosa. ¿Cómo puedes resolver tus conflictos si primero no miras a Dios? Es lo que siempre digo a veces en mi labor de consejería, cuando vienen personas, tengo problema con esto en mi trabajo, tengo problema con tales personas, con mi vida, con mi esposo, bueno, tantas cosas, mis hijos, ¿no? Conflicto nos saca de paz, nos saca de la calma, ¿no? Yo les digo, antes de resolver o querer resolver tu problema, la solución es me voy a ir a otro lado, tal cosa. Primero resuelve el problema. Mira a Cristo. Cuando tengas esa paz, vas a poder transmitir esa paz. La fuente de paz es Dios. Tercero, para tener la paz con Dios es necesario la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Si no miras a Cristo, no miras la cruz con su sacrificio, no vas a entender. Si no entiendes la cruz,
como el centro del cristianismo, como la gran atracción del cristianismo, no vas a entender el medio de reconciliación y paz para con él. Probablemente muchas veces decimos, Cristo murió en la cruz por mí, todo, y hacemos todo una parafernalia, no sé yo, un show de todo eso, y mostramos, hacemos todo, pero no entendemos en realidad el concepto y no lo aplicamos. ¿No? Apliquemos eso. Muramos con Cristo al pecado y resucitemos a la nueva vida que Él nos ha dado. Jesús Shalom, ¿no? Shalom, Jesús quiere decir Shalom, ya la palabra Shalom es paz, ¿no? La paz de Dios con nosotros. Es esa paz de Dios para el creyente. La paz interior viene de ahí. Vencer la aflicción es aferrarse a la cruz que da victoria y paz al creyente. Así que, hermano, más que una receta, los principios de paz están muy claros. Yo creo que uno de los grandes deseos de la humanidad es tener paz. Para eso el mundo ha creado organismos de paz, de la ONU, derechos humanos, no sé qué organismos tremendos, ¿no? Asambleas, todo. En nuestro medio igual, comisiones, todo, de lucha, todo. Pero todo está corrompido. Y mientras no se ataque el centro del problema, que es estructural, que es el corazón del hombre, no está en paz, como decía uno de los dichos. ¿Quieres tener paz con todos? Primero ten paz con ti mismo. Para tener paz con ti mismo, primero tienes que resolver el problema de esa falsa reconciliación con Dios. Primero reconcíliate con Dios, entrega tu vida al Salvador. Después sé presidente, haz todo, vas a transmitir todo lo que. Pero si estás andando con la doctrina falsa y equivocada, nunca vas a lograr la paz en un pueblo, en una sociedad. No necesito hacer nada para demostrar eso. Veamos nuestro alrededor. Nuestro país a mí me da pena. Todos los días hay bloqueos. Había una vez que la prensa sacó que había un día 170 bloqueos, creo. Es una barbaridad, ¿no? ¿Por qué no? Y porque a nadie le interesa la paz. Todos se interesan por sus propios intereses. Así que concluimos, ¿no?, con esta reflexión. Dios es un Padre amoroso que ansía tener paz con sus criaturas. Esa paz de Dios solo se puede lograr reconciliados en Cristo. Así que, amado hermano, mira a Cristo. ¿Quieres paz? Mira a Cristo. Trata de ver realmente lo que Él ha provisto a ti. El método es sencillo. La decisión tal vez es difícil, pero es una decisión de vida o muerte. Depende, quieres hacerlo. Si quieres que Dios viva en tu corazón, disponte a Él. Dios no va a forzar a nadie a la paz que quiere dar. Gracias, amados hermanos. Quiero con esto terminar y que Dios los bendiga.